De la lección del día jueves podemos aprender lo que es una gran lección. En este día nos encontramos con lo que es el decreto de Jerusalén. El decreto se llama el decreto algo que se promulga y se establece como una ley. Una ley es algo que se debe de cumplir. Y en este día nos encontramos con lo que es el decreto del Concilio de Jerusalén. El éxito inicial de la misión de los gentiles planteó la pregunta crucial. La iglesia primitiva con respecto al tema de que si los gentiles llegarían a creer en Jesús, ellos serían técnicamente injertados en la fe judía y de esta manera ellos adquirirían la fe bíblica, o mejor dicho, la fe del Pentateuco. Pero donde quiera están varias religiones, ocurren asuntos que se confrontan unos con otros, como aspectos culturales, asuntos de la comunidad de creyentes, y surgen lo que son tensiones o asperezas bueno, sí, de alguna manera son confrontaciones que aparecen dentro del proceso. Déjeme decirle de manera personal, yo creo que nuestra iglesia, la iglesia adventista, nació con una controversia, y esa controversia la va a seguir durante toda la existencia en esta tierra y hasta el fin de los siglos, de tal manera que siempre habrán tensiones. Algunos dicen, si no se hace vegetariano no es adventista. Si no se viste de esta manera no es adventista. Si no come, si no bebe, si no hace esto, lo otro, no es adventista. Dígame usted a saber, nosotros somos adventistas por lo que creemos. Tenemos doctrinas, enseñanzas que eso hacen de nuestra fe. De tal manera que toda la vida van a haber controversias. Y aquí no es nada diferente. Los cristianos judíos, con su elevada consideración por las demandas de las leyes y los ritos del Antiguo Testamento, suponían que los conversos gentiles debían aceptar y obedecer las leyes de los ritos. En otras palabras, tendrían que haber ritos, ceremonias y también hacerse la circuncisión, aunque la circuncisión era una señal del pacto. Recuerda que la Biblia dice que usted y yo hemos sido circuncidados en el corazón, pero esta gente dice aquí, el versículo 1 del capítulo 15 del libro de los Hechos, dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga bien, y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, solo por este punto. Y así se levantó la controversia. Ahora, en el versículo 5 me gusta lo que dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oiga, esto es el colmo del fariseísmo. En el versículo 7 dice así, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros habéis podido llevar? O sea, no han podido guardar la ley, no han podido ser totalmente vegetarianos, no hacen los ejercicios que deben de hacer, no toman 8 vasos de agua diario y no hacen todo lo que dice que van a hacer. Por favor, no pongan carga a la gente. Ahora, algo interesante que dice aquí en el versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas. Y aquí dice claramente cuáles son las reglas. Entre ellas no tiene que haber circuncisión, no tiene que guardarse las leyes ceremoniales, no tienen que obedecer las leyes de Moisés. Ahora, estos requisitos del judaísmo eran realmente extremos. Algunos judíos cristianos en Judea creían que precisamente esto y afirmaban sus convicciones en un severo lenguaje teológico para ellos era especial para la salvación. O sea, ellos creían así, equivocadamente estaban equivocados, de tal manera que aquí se plantean cosas muy serias. Hubo un decreto en el concilio donde proveía una plataforma común de los cristianos de origen judío y gentil. Podían coexistir en compañerismo. Los valores fundamentales judíos se respetaban, pero se permitía a los gentiles evitar la circuncisión, de tal manera que si los judíos querían seguir circuncidándose, que lo hicieran, pero se les prohibía de que trataran de que otros que no fueran judíos como los gentiles se les obligase a guardar la ley de Moisés y a ser circuncidados. Esto es algo que ocurre en nuestra iglesia. Hay gente que cree que se debe imponer la cultura de la Biblia de aquel tiempo aquí y a este tiempo donde, por favor,
eso no cuaja, eso no va, no tiene sentido y más bien perturba la fe. De tal manera que lo que tenemos que hacer es bien claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es todo. Esta es la palabra de fe que confesamos. Si creyeres en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Dice ahí que tienes que circuncidarte. Dice ahí que tienes que comer, beber, hacer esto, hacer lo otro para salvarse. No, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esto es lo que se dio técnicamente allá en el Concilio de Jerusalén. Los misioneros experimentados aprenden a identificar los temas centrales de las creencias cristianas y se mantienen centrados en ellos en lugar de quedar abrumados con cosas que no son esencialmente para la fe. De tal manera que tiene que haber una práctica teológica, la creencia fundamental de fe, nada de otras cosas que póngale esto, ni aún un ángel que venga y traiga otro evangelio. No le creáis, tenedlo por maldito. De tal manera que tenemos que tener prudencia. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús fue enviado en carne y confesares con tu boca, serás salvo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.